Vamos a meternos de lleno en el motor biológico de la herencia, un viaje que empieza en el jardín de un monje del siglo XIX y nos lleva hasta el mismísimo corazón de nuestras células para entender por qué cada ser vivo es una combinación genética única e irrepetible. A ver, esto suena a ciencia ficción, pero es la pura verdad. Una sola persona tiene el potencial de producir más tipos de óvulos o espermatozoides únicos que átomos hay en todo el universo conocido. Y esta es la historia de cómo es posible semejante proeza. Y todo arranca aquí, con Gregor Mendel y sus famosos quisantes. Sus experimentos en el jardín de un monasterio sentaron, sin que él lo supiera del todo, las bases de la genética moderna, revelando unas reglas ocultas en cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Fijaos en el experimento, que es muy sencillo pero muy revelador. Mendel cruzó plantas de guisantes puras con dos rasgos distintos, unas con semillas lisas y amarillas y otras con semillas rugosas y verdes. La primera generación, la F1, salió toda lisa y amarilla. Parecía que los rasgos dominantes, el liso y el amarillo, habían ganado la batalla. Pero aquí viene la magia. Al dejar que estas plantas se autofecundaran, la sorpresa fue mayúscula. Y tachán, esto es lo que se encontró en la segunda generación. No solo reaparecieron los rasgos perdedores, los rugosos y verdes, sino que surgieron combinaciones totalmente nuevas que no estaban en los abuelos, guisantes lisos y verdes y guisantes rugosos y amarillos. Y lo más alucinante es que aparecieron en una proporción matemática casi perfecta, 9:3:3:1. Esto solo podía significar una cosa, que los rasgos, el color y la textura, se heredaban de forma independiente el uno del otro. Y claro, esta era la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? Si los rasgos se heredan juntos, ¿cómo pueden luego separarse y recombinarse para crear algo completamente nuevo? La respuesta a este enigma ya no estaba en el jardín, sino que había que buscarla mucho más adentro, a nivel celular. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que la ciencia pudo, por fin, conectar las ideas abstractas de Mendel con una estructura física y real. Había que encontrar el vehículo biológico de esos factores hereditarios de los que él hablaba. Y ¡zas! A principios del siglo XX se ataron los cabos. Esos factores de Mendel eran en realidad lo que hoy llamamos genes. Y se descubrió que estos genes viajaban como pasajeros en unas estructuras con forma de bastón llamadas cromosomas. Por fin, la herencia tenía una base física. Vale, para seguir hay que tener claros dos conceptos que son, fundamentales. La mayoría de las células de nuestro cuerpo son diploides, se dice 2N. Esto significa que tienen dos juegos de cromosomas, uno heredado del padre y otro de la madre. Pero las células reproductivas, los óvulos y los espermatozoides, son especiales. Son haploides, N. Solo tienen un juego de cromosomas. Y el truco de la reproducción sexual es precisamente ese, pasar de tener dos juegos a tener solo uno. Y el nombre del proceso que logra esta hazaña, el que resuelve el puzzle de Mendel y que es la fuente de casi toda la diversidad genética, se llama meiosis, una división celular muy, muy especial. A ver, no hay que confundir esto con la mitosis, ¿eh? La mitosis es como una fotocopiadora. Su objetivo es crear dos células hijas idénticas a la madre para crecer o para reparar tejidos. Pero la meiosis juega en otra liga. Su misión es completamente distinta. Reducir el número de cromosomas a la mitad y, de paso, crear 4 células únicas y diferentes entre sí. Es la base de la reproducción sexual. La meiosis se hace en dos actos. En el primero, la meiosis 1, es donde pasa lo gordo. Lo más importante es que los pares de cromosomas homólogos, el que vino de la madre y el que vino del padre, se separan. Ojo, no se separan las copias de un mismo cromosoma, sino los cromosomas de cada par. Este es el momento clave que reduce el número de cromosomas a la mitad. La meiosis segunda ya es, digamos, más sencillita. Es muy parecida a una mitosis normal. En cada una de las dos células que se formaron antes, ahora sí, se separan las copias idénticas de cada cromosoma. El resultado final de todo el proceso, 4 gametos haploides, cada uno con una combinación genética única, listos para la fecundación. Pero, a ver, ¿dónde está exactamente el secreto de esa variedad casi infinita de la que hablábamos? No se trata solo de repartir cromosomas al azar. Hay un momento crucial, un único paso donde la baraja genética se mezcla de una forma brutal. Se llama recombinación genética. Ocurre justo al principio de la meiosis. Los cromosomas homólogos, el materno y el paterno, no solo se emparejan, sino que se abrazan tan fuerte que, literalmente, intercambian fragmentos de ADN. Es como si cortaran y pegaran trozos de un cromosoma en el otro. Los genes saltan de un lado a otro. Es la mezcla definitiva. Y es que este simple intercambio, este baile de genes que ocurre en cada meiosis,
es lo que desata un potencial de variedad que es, para todos los efectos, infinito. Y ahora, agarraos, porque la cifra es de las que explotan la cabeza. Gracias a la recombinación, y considerando los miles de genes que tenemos en versiones distintas, se calcula que una sola persona puede formar 2 elevado a 3.350 tipos de gametos distintos. Es un número tan absurdamente grande que es mayor que el número total de átomos que se calcula que hay en todo el universo conocido. Por eso la individualidad biológica no es una casualidad, es la norma absoluta. Así que, al final, todo encaja. La meiosis no es solo una división celular más, es el mecanismo fundamental que explica la variedad de la vida. Vamos a recapitular por qué es tan sumamente importante. Entonces, resumiendo, la meiosis es una máquina de crear variedad con 2 trucos geniales. Primero, el reparto al azar de los cromosomas de la madre y del padre, que ya de por sí crea millones de combinaciones. Y segundo, el gran truco, la recombinación, que mezcla los genes dentro de cada cromosoma, elevando las posibilidades a un número astronómico. Estos 2 mecanismos juntos son el motor de la variación genética que nos hace únicos y que impulsa la evolución. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si nuestro código genético está en un estado de mezcla constante, generación tras generación, ¿qué significa eso para el futuro de la vida y de la evolución? La baraja se sigue y se seguirá mezclando, y las posibilidades, como hemos visto, son literalmente infinitas.